Dios les continúe bendiciendo, queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Le damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos da de poder traer un tema diferente. Hoy en día voy a traer algunas preguntas y respuestas. Esto es especialmente para los pastores, para los evangelistas, para los maestros, para todos aquellos que tienen un ministerio, para todos aquellos que son del cuerpo de Jesucristo y aún para los que no conocen. Yo se lo garantizo que es de mucha necesidad, es de mucho beneficio esto lo que les voy a decir. Porque ustedes como pastores, como ministros, esto ustedes se lo van a llevar a los feligreses, a la iglesia. ¿Por qué? Porque es de suma importancia. Hay algunos por ahí que no son cristianos que están trayendo predicaciones en las calles, hablándole a los cristianos, a los evangélicos, a todo aquel que cree en Cristo. Les están probando con la misma Biblia de nosotros, con la misma Biblia cristiana, y vienen y te dicen, ¿tú crees en Dios? ¿Esta es la palabra de Dios? Sí, esa es la palabra de Dios. La gente responde, ¿estás seguro que es la palabra de Dios? Y entonces tratan de ir sutilmente, como con esa paciencia. Pues déjame demostrarte, te van a decir, que mira, lo que dice aquí no está bien. Te lo voy a demostrar que esto no es una palabra de Dios. Te voy a demostrar que Jesús no es el Cristo. Porque esta Biblia que ustedes tienen no es la verdadera Biblia. Realmente los voy a refutar. ¿Por qué? Porque realmente lo que ellos están diciendo tienen razón. Aparentemente es un error. Aparentemente están diciendo la verdad. Pero si nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, como dijo Jesucristo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que de ella tenéis la vida eterna. Entonces, si usted no escudriña la palabra, lo que ellos te van a demostrar, lo que ellos te van a comprobar, te van a confundir. Yo mismo llevo años en el Evangelio y no le había puesto atención a esto. Yo mismo vi esas predicaciones. Yo vi cómo estaban predicando en las calles. Y realmente yo digo, si me hubieran dicho eso a mí y yo no estuviera informado, realmente me quedo callado. Pero buscando y escudriñando cuál es la solución y por qué de las cosas, entonces gracias a Dios que pude encontrar la respuesta. Estamos hablando de personas que el diablo usa, como dice, como dice la palabra de Dios en primera de Pedro 5:8, el diablo vino como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, vamos a entrar a lo que es lo lleno, a lo que ellos preguntan a la gente, y yo les voy a dar la respuesta. Y ustedes van a ver que aparentemente lo que ellos están diciendo es verdad. Con la misma Biblia de nosotros nos lo demuestran. Yo antes de todo, antes de entrar a lleno, les voy a decir algo. La Biblia fue traducida del hebreo al griego, del griego al latín, y del latín pues al inglés y al español, a las diferentes lenguas. Entonces hay algunas Biblias que tienen algunos errores de alguna palabra o alguna letra, o alguna letra que ellos se equivocaron. Pero realmente la verdadera es el hebreo y el griego, donde podemos ver realmente cómo es que está escrito. Si algunas otras Biblias tienen algunos errores, es por la traducción que se hicieron, pero la Biblia es la misma y quieren decir lo mismo. Ahora vamos a empezar a leer lo que dice, lo que ellos usan. En Segunda de Reyes capítulo 8, versículo 26, dice que de 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar en Jerusalén, y el nombre de su madre era Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Entonces van y te cogen y te llevan a otro libro y te dicen, mira, aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 2, dice que cuando Ocosías comenzó a reinar,
a los 42 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre fue Atalía, hija de Omrim. Y entonces te dicen, mira, esto se está confundiendo aquí, esto no es verdad. Porque en Segunda de Reyes 8:26 dice que empezó a reinar a los 22 años Ocosías. Y aquí en Segunda de Crónicas 22:2 dice que empezó a los 42 años. Entonces se están confundiendo, te dice. Entonces uno, quizás como no está preparado en el momento, uno puede decir quizás es otro Ocosías, quizás otro que reinó. No, no, es el mismo, porque está diciendo en los mismos versículos, está diciendo que la madre era Atalía, hija de Onrim. En los dos libros dice que era la misma madre y hija de Onrim. O sea que viene siendo la misma persona. Realmente, cuando yo vi de esto, pues no le había puesto tanta atención, pero como vi que esto realmente está perjudicando a mucha gente y que realmente está confundiendo a muchos, era necesario traerlo. Entonces me puse a leer en otra Biblia, que yo mismo se lo voy a mostrar, aquí en Segunda de Reyes capítulo 8, en Segunda de Reyes capítulo 8, versículo 22, ahí donde está la rayita. A ver, por aquí. 8:22. A ver, ¿dónde está? 8:22. Ahí, ahí. Ahí donde está escrito la rayita ahí. Ahí dice que reinó cuando tenía 22 años, cuando empezó a reinar. Y su madre se llamaba Italia, así mismo. Atalía se llamaba. Y entonces me voy también para el otro libro. Y ahí mismo también dice, en 22:2, Segunda de Crónicas, que reinó 22 años. O sea, en esta Biblia realmente dice la misma edad. En esta Biblia dice la misma edad. Pero la Biblia que ellos usan, cristiana, en una dice 22 años y en el otro dice 42 años. Simplemente en la traducción, en vez de poner 22, le pusieron el 4. Eso fue un error de imprenta. Entonces, por un errorcito pueden traer confusión. Usted puede ver, por ejemplo, en la Biblia, ¿cómo es que se llama esa Biblia? Versión popular de la Biblia también de Jerusalén. Dice lo mismo, en griego también dice lo mismo, en hebreo dicen que era de 22 años. Solamente en esta Biblia dice que tenía 22 años en Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas dice que tenía 42 años. Y sabemos que es la misma persona porque era la misma mamá y el mismo abuelo. Entonces ahí eliminamos esa confusión, eliminamos a aquellos que no conocen, que si en caso les llegan a predicar eso, no le crean, porque ahí está la confusión, que era simplemente un error de imprenta. Ahora vámonos a ir a otro que ellos usan. En Mateo capítulo 1, versículo 15 al 16, dice que Jacob era padre de José, el esposo de María, María la madre de Jesús. Ellos dicen que Jacob, mejor dicho, que el libro de Mateo 1:16, del 15 al 16, dice que Jacob era el padre de José. Pero sin embargo se van y te llevan a Lucas 3:23 y dice que Elí era el papá de José. Y entonces ahí te van a decir, pero ¿cómo esto es posible? Si allá dice Jacob y aquí Elí, te van a confundir si tú no conoces la palabra de Dios. Si tú ya sabías esto, pues gloria a Dios, estas cosas hay que decirlo,
porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que hay que usar la palabra para uno defenderse. Cuando el diablo estaba en el desierto con Jesucristo, él usaba la palabra y le decía, escrito está. Y el mismo Señor le decía, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. El Señor le respondía con la palabra también. Entonces, aparentemente aquí sí es verdad, que en Mateo dice que Jacob era el papá de José. Y en Lucas dice que el papá era Elí. Ay, mi madre. Muchos van a decir, ¿pero qué es esto? ¿Pero cómo así? ¿Por qué esa confusión? Pero no hay confusión, hay solución. Vamos a ver qué es lo que pasó. Primeramente vamos a ver de que en el libro de Mateo el papá de Jacob era Matán. Y en Lucas el papá de Elí también era Matán. O sea que era el mismo padre de los dos. O sea que Jacob y Elí eran hermanos. Eran hermanos. Entonces, ¿por qué razón un hermano es el papá de José en el libro de Lucas y otro es el papá Jacob? Primeramente, Jacob es engendró a José. Mateo lo pone así, que que Jacob engendró a José. Sin embargo, Lucas no dice que lo engendró. Lucas dicen por ahí que Elí es el papá de José. O sea, él no dice que lo engendró. Sin embargo, vamos a ver ahora lo que dicen Deuteronomios. Vamos a leer Deuteronomios capítulo 25, versículo 5. Vamos a leerlo. Voy a traer aquí los lentes. A ver qué se hicieron. Aquí están. Deuteronomios capítulo 25, versículos 5 y 6. Aquí está la respuesta. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con otro extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado en Israel. Ahí vemos la solución. Entonces vimos que, Jacob y Elí, ellos eran hermanos. Y entonces aquí, según la ley, era permitido que cuando dos hermanos vivieran juntos y uno de ellos fuera casado y él se muriere, el hermano podía coger a su cuñada como esposa y podía llegarse a ella. Y ella pues empezar a vivir como si fueran un matrimonio, para que ella no se llegara a casar con otro extraño. Entonces, si este cuñado se juntara con su cuñada y si llegara a ella y ella quedara en embarazo, ese hijo es dedicado al muerto, al hermano, como si fuera de él. Ahora, los demás hijos, ya entonces ya, perdón, ya serían para el segundo, en este caso, el que murió fue Elí. Elí, como dice Lucas, que Elí era el papá de José. Por eso Lucas dicen por ahí de que Elí es el papá de José. Sin embargo, Mateo, como era judío, porque Lucas no era judío, Lucas era griego. Sin embargo, Mateo era judío y él estaba más informado de todo esto. Él sabía que el que lo engendró fue Jacob. Por eso en Mateo dice que Jacob engendró a José. Y Lucas no dice que lo engendró. Lucas dicen por ahí de que es hijo. ¿Por qué? Porque el primer hijo era dedicado al muerto.
a Elí que se había muerto. Por eso ahí vemos la solución, que muchos no ven esto, lo que había en el Antiguo Testamento, esa ley, y por eso no hay ninguna equivocación. No es que sean dos padres, sino que la ley lo permitía de esa manera. La ley podía decir de que Elí era el papá por ley. Sin embargo, Jacob era padre biológico, de sangre y de carne y sangre. El otro era padre por la ley, por lo legal. Por eso aquí vemos esa solución. Y también ellos dicen, te hacen otra pregunta, los que están predicando por ahí, y dicen que Jesús no era Dios, que no tenía que ver nada con Dios, que ni era el Hijo de Dios tampoco. Entonces ellos te dicen, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, ¿cómo Jesús va a ser Dios si él estaba hablando con el Padre en el cielo? Diciéndole, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos comiendo mi espíritu. Jesús estaba hablando con Dios. ¿Cómo puede ser Jesús Dios? Y te confunden si tú no tienes conocimiento de la palabra. Lo que pasa es que los que no saben, los que no escudriñan, saben de que realmente Jesús estaba hablando en carne, porque Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. 100% hombre porque él nació como hombre, como nosotros. Él tuvo sueño, tuvo hambre, trabajó, él hizo todo, lloró de todo, oró, sufrió como hombre. Sin embargo, era Dios porque el Espíritu de Dios estaba dentro de él, 100%. Por eso Jesucristo nunca pecó. Jesucristo nunca tuvo errores como los otros seres humanos, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, si la gente dicen que no era Dios, es que aquel, el que está arriba es Padre Dios. Sin embargo, Jesucristo es Hijo Dios, como dice en Juan 1:1. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14, el capítulo 1 de Juan, dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, entre los hombres. Entonces te ponen muchos y hay otras preguntas más que te están haciendo, que no lo hago por no extender mucho este estudio o esta información. Pero en otra ocasión voy a dar las otras cosas que ellos usan. Espero que empieces a predicar la palabra. Espero que empieces a escudriñar la palabra. La Biblia nos manda que escudriñemos la palabra. En Salmos 32:9 dice, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y a muchos cristianos se los han llevado para allá. ¿Por qué? Porque los confunden con estas preguntas que les han hecho. Aquí yo les he traído esto de mucho beneficio y espero que en el nombre de Jesucristo y por obra del Espíritu Santo llegue a muchos para que estén preparados y sigan estudiando y sigan preparándose. La palabra de Dios es donde nosotros usamos para podernos defender de la sana doctrina, de lo que Dios nos manda. Nosotros no defendemos una religión, nosotros defendemos la palabra de Dios y la palabra de Dios es perfecta. El que la mala interpreta son los hombres, el que mal entiende son los que no leen. Espero que sigan adelante y se animen a buscar más, a escudriñar más la palabra. Yo les continúo bendiciendo grandemente. Amén.